Muy buenos días, público oyente de este su canal Economía desde Cocle. Les habla Edwin Tuñón, quien en el día de hoy abordará el acuerdo 7 de 2018, cual se establecen disposiciones sobre la gestión del riesgo país. Este es un producto del trabajo de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos y nosotros vamos a ver que se fundamenta en el decreto 58 del año 2008, que tiene que ver con las funciones de la estabilidad del Centro Bancario Internacional de Panamá. Ellos acuerdan que el ámbito de aplicación son la banca oficial, los bancos de licencia general, los bancos de licencia internacional, de los cuales esta superintendencia sea supervisor de origen, y las subsidiarias en el extranjero de naturaleza bancaria que consoliden operaciones con un banco establecido en Panamá. Importante saber que la gestión de riesgo es el proceso que consiste en la identificación, medición, evaluación, monitoreo, reporte y control, mitigación de los riesgos de la gestión. Y el riesgo país es la posibilidad de incurrir en pérdidas ocasionadas por efectos adversos en el entorno económico, social, político o por desastres naturales de los países donde el sujeto regulado o sus clientes hacen negocio. El riesgo país comprende, entre otros, el riesgo de transferencia, riesgo político y el riesgo soberano, que el riesgo de transferencia no es más que la incapacidad que tienen los deudores en un país distinto al nuestro, es para cumplir con las obligaciones financieras debido a la falta de disponibilidad de moneda en el cual está denominada la obligación, independientemente de la condición financiera particular del deudor respectivo. Es decir, si en un país como cualquiera de las economías no dolarizadas de América Latina no pueden hacer el cambio entre su moneda nacional y en el caso este que está denominada en dólares, a eso se refiere el riesgo de transferencia. El riesgo político se refiere a la posibilidad de guerra, disturbios civiles y otras situaciones de índole netamente política. El riesgo soberano es la posibilidad de que el deudor soberano no pueda o no esté dispuesto a cumplir las obligaciones financieras. Todos son riesgos que hay en un país y que un país donde las instituciones bancarias tengan dinero depositado, tengan dinero a crédito. Hay política para el riesgo país, hay responsabilidad de la la junta directiva de cada una de las instituciones bancarias, la gerencia general tiene también sus obligaciones, pero dentro de la institución tiene que haber un comité de riesgo interdisciplinario que atienda al sujeto regulado, que hay responsabilidad de la unidad de administración de riesgo, que es una unidad, una sola persona debe ser, que debe diseñar en conjunto con el comité de riesgo las políticas para la gestión del riesgo país, informando simultáneamente al gerente general equivalente. Debe dar seguimiento al cumplimiento de los límites de exposición al riesgo país e informar los resultados a la junta directiva. Diseñar y someter a aprobación del comité de riesgo la metodología para la gestión del riesgo país. La bancaria debe desarrollar su propia metodología en base al marco general de este acuerdo. Implementar la metodología de gestión de riesgo país junto a la gerencia superior y con todas las áreas involucradas. Hay exposiciones, operaciones sujetas a riesgo país. Estos son importantes. ¿Cuáles son las exposiciones, las operaciones sujetas a riesgo país? Uno, los activos, las contingencias de riesgo, las operaciones con derivados, producto de transacciones con personas naturales o jurídicas, domiciliadas en el exterior o resto del mundo. Los activos, las contingencias de riesgo y operaciones con derivados producto de transacciones con personas naturales o jurídicas domiciliadas en Panamá, cuya fuente principal de repago proviene del exterior. Los activos, las contingencias de riesgo y operaciones con derivados producto de transacciones con personas naturales o jurídicas domiciliadas en Panamá, cuando éstas cuenten con garantías registradas en el exterior, siempre que dicha garantía haya sido determinada para la aprobación del crédito. A efecto de medir la exposición con un país se consideran las siguientes operaciones: las colocaciones, préstamos y operaciones de reporto, inversiones en valores, instrumentos financieros derivados, contingencias irrevocables y cualquier otra que determine la superintendencia. En la metodología de evaluación hay elementos importantes que vamos a ver. Los sujetos regulados deberán realizar una evaluación general de cada país en el cual tengan exposición, cuando la suma de las exposiciones individuales por países
fuesen en su conjunto igual o mayor al 30% de las operaciones totales sujetas a riesgo país descritas en el artículo 9 del presente acuerdo. Cuando las exposiciones por país en su conjunto sumen menos del 30% de las operaciones totales sujetas a riesgo país descritas en el artículo 9 del presente acuerdo, pero de manera individual, alguna de ellas fuese igual o superior al 5%, los sujetos regulados también deben realizar una evaluación general de cada país en el cual tengan exposición. Para efectuar la evaluación, se deberán considerar como mínimo los aspectos que se mencionan a continuación. La situación financiera externa. Se considerará la capacidad del país para hacer frente a su compromiso con el exterior. Para ello se analizarán los indicadores tales como la deuda externa total, la deuda externa a corto plazo, el servicio de deuda con respecto al Producto Interno Bruto, las exportaciones, las reservas internacionales, entre otros. El tema de la deuda lo vemos en el caso de Panamá en el MEF, cómo está la situación de la deuda externa, en este caso a corto plazo, y la total, comparte la deuda, que se encuentran ahí. Y el cálculo con respecto al Producto Interno Bruto, lo vemos ahí mismo en el MEF, en los informes, Las exportaciones, las reservas internacionales, las vemos en el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Son la fuente de la información financiera externa. El acceso a financiamiento se considerará si el país tiene o no acceso al mercado de crédito voluntario y el grado de cumplimiento de los acuerdos con organismos internacionales. ¿Cómo está su relación con los organismos internacionales que tienen importancia como garantes de la situación del país? La situación macroeconómica se realizará a través de los equilibrios macroeconómicos observando indicadores tales como crecimiento del PIB, tasa de inflación, ahorro, inversión, situación fiscal, y se analizarán también indicadores relativos a los agregados monetarios, presupuestarios, el sector financiero y la balanza de pago. ¿Dónde encuentro esta información? En el INEX, el, el Producto Interno Bruto y su crecimiento. La tasa de inflación también, aunque no está al día. El ahorro, la inversión, en algunos indicadores, dependiendo de la inversión que queremos ver, si es inversión física, si es inversión en depósitos, los depósitos bancarios del resto del mundo son considerados inversión extranjera directa, inversión extranjera. Y la situación fiscal se ve informes, en los informes del MEF, los análisis de coyuntura, la información de coyuntura. Aparece la situación fiscal y cómo están los ingresos y cómo están los gastos. Las calificaciones evaluadoras de riesgo. Las principales evaluaciones, las compañías evaluadoras son Fitch, Standard & Poor's y Moody. Se debe tomar al menos dos de ellas, y la más conservadora entre ellas, o la que es más baja, toma como estabilidad política e institucional. Se analizarán situaciones que puedan poner en riesgo la estabilidad del país, para lo cual se considerará si existen desórdenes internos, posibilidad de interrupciones a la vigencia del Estado de Derecho, problemas de gobernabilidad, posibilidad de conflictos con otros países que puedan poner en peligro la estabilidad de la economía del país o bien afectar el retorno de los recursos invertidos. ¿Cuáles son las categorías de clasificación de países? Uno, países con bajo riesgo, o que tienen una alta capacidad de pago de sus obligaciones con el exterior, sin problemas en la financiación del comercio, sin restricciones significativas en las transacciones financieras internacionales y con desempeño económico, político y social e institucional que demuestre estabilidad y credibilidad. Países con riesgo normal. Es la siguiente clasificación. Son países que, sin ser de bajo riesgo, cumplen puntualmente con sus obligaciones financieras, con el financiamiento de sus actividades de comercio exterior, y no muestran un deterioro significativo en su desempeño económico, político, social e institucional en el mediano plazo. Y los países con riesgo moderado, países sin desequilibrios macroeconómicos de importancia, en los que existen dudas acerca del cumplimiento de sus obligaciones financieras internacionales, también pueden presentar una o más de las siguientes situaciones. Existen dudas razonables
para lograr el equilibrio macroeconómico en el mediano plazo. El nivel de deuda del país dificulta la contratación de nuevos créditos en condiciones normales. El indicador que se está buscando es deuda PIB. Su comportamiento en los pagos se observa una interrupción en los últimos 5 años de amortización de deuda. Sin embargo, el pago de los intereses se efectuó normalmente. Ha renegociado su deuda en los últimos 5 años de un modo total o parcial, alargando su plazo de vencimiento. Entonces, son elementos importantes para verificar si un país tiene riesgo. Y los países con dificultades, los que tienen situaciones de incumplimiento de las metas asociadas a créditos con organismos internacionales, renegociación de las pactadas que no necesariamente mejoran la capacidad de pago. Entonces, son en términos generales lo que tomamos en cuenta para la evaluación de riesgo países dudosos. No han aceptado programas de ajuste con los organismos internacionales. En su comportamiento de pago se observa que ha interrumpido en los últimos 2 años total o parcialmente el pago de interés. Esta situación es importante porque nosotros vemos que desde el punto de vista bancario, pues ese riesgo país es de esa manera, pero no toma en cuenta la situación social, se toma en cuenta el hecho de que el país pueda o esté dispuesto a pagar primero los intereses independientemente de las necesidades sociales de educación, vivienda, carretera y cualquier otra que tenga que ver con los compromisos internos con los acreedores internos. Entonces, esto es lo que quería plantearles el día de hoy como un adelanto al tema del riesgo país que lo abordaremos en otro momento e iremos ya más profundidad explicándoles la situación.